Y una de las informaciones del día, sin ninguna duda, tiene que ver con este paro por 72 horas anunciado por el Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires. Decíamos recién que está en nuestros estudios la diputada Natalia González Eligra. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, un concepto con respecto a este tema, ¿no? Docentes que no llegan a un acuerdo y que han decretado una medida de fuerza. Sí, en primer lugar quiero solidarizarme con ustedes, los trabajadores de C5N, por la situación difícil que están atravesando. Y bueno, vos recién entrevistabas a Sergio Romero de la UDA, que anunciaba también medidas. Es evidente que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene una intención de atacar a la educación pública y de desconocer un reclamo legítimo de los docentes, porque vos fíjate que en el mes de marzo hizo la misma oferta salarial que está haciendo el día de hoy. O sea, pasaron 100 días, la gobernadora no convocó a los gremios y cuando los convoca hace la misma oferta salarial, que implica que un docente que hoy percibe un salario inicial de 12.500 pesos pase a cobrar 14.000 pesos, más un plus de 1,7 que le darían por única vez en negro de 1.400 pesos. ¿Esto qué significa? Significa que los docentes, más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires, que la mayoría son mujeres, jefas de hogar, estén obligadas a trabajar doble cargo y de esa manera poder llegar y aproximarse a lo que significa la canasta familiar. Es decir, que la gobernadora con esta oferta está condenando a los docentes a trabajar doble cargo, es decir, atacar la calidad educativa, porque los docentes, además de trabajar doble cargo, luego van a sus casas y tienen que planificar las clases, hacer las tareas extraescolares. Entonces, bueno, de este modo considero que es un maltrato a los docentes que está haciendo la gobernadora Vidal, un ataque a la educación pública, siendo una provincia que ha recibido millones después del pacto fiscal. Eso le iba a consultar, porque a ver, estamos hablando en principio de una estrategia que ha aplicado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde da la sensación al menos de que no hay recursos disponibles, porque en 7 instancias consecutivas se les ofreció a los docentes prácticamente lo mismo, un 15%. Exactamente, y la gobernadora es una especialista en argumentar que la provincia no tiene recursos, o sea, desde el primer día, desde marzo, que es el argumento que ha dado, sin embargo ha recibido millones por el Fondo Conurbano y con el pacto fiscal el mes de diciembre. Es una provincia que concentra la actividad agropecuaria en manera importante, ¿no es cierto? Pero sin embargo al campo, cuando le hablan de bajar las retenciones, abren la boca y enseguida el gobierno se disciplina a ese sector, ¿no es cierto?, en pos de atacar a los sectores más vulnerables, como es los hijos de las familias trabajadoras que asisten a la escuela pública, ¿no es cierto? Aparte, discúlpame, te agrego una cuestión, que no estamos hablando solo de salario, ¿no? Los docentes estamos exigiendo el aumento del presupuesto educativo, que implica no solo la construcción de escuelas, sino defender de todos los ataques que se están haciendo. Se están recortando cargos, se están recortando horas cátedras, se están recortando equipos de orientación escolar, que son aquellos servicios que reciben a los alumnos en situación de vulnerabilidad, ya sea por situaciones sociales, económicas graves, muchas veces que reciben a alumnas en situación de vulnerabilidad en lo que se trata de violencia doméstica o violencia de género. Es decir que estamos reclamando eso, y también el aumento del cupo de comedores. Hoy, en la situación económica... ¿Qué pasa con los comedores, no? Números que se conocieron en los últimos días están mostrando la dependencia de muchos chicos a que tienen que asistir a comedores escolares, comedores comunitarios, porque si no, en sus casas no pueden comer. Exactamente, esta situación se ha acrecentado en el último tiempo, en el marco de una crisis, ¿no es cierto?, que estamos atravesando, y vos fíjate que la gobernadora destina, no llega ni a 20 pesos el valor del cupo por comedor por alumno, es decir, que un alumno se alimenta en las escuelas con 17 pesos por día. Esto lleva a que las dietas, por supuesto, sean malas desde el punto de vista de las necesidades alimenticias que tiene un niño o un adolescente en etapa de desarrollo. Entonces lo que se está reclamando es también el aumento del valor del cupo y de los cupos, ¿no es cierto? Porque como vos bien decís, están aumentando la cantidad de alumnos que solicitan comer en las escuelas. Sí, me quedo pensando que son apenas algunos centavos por arriba, son 50 centavos de dólar. Ese es el dinero que se destina para que un chiquito coma en un colegio. Exactamente. Difícil, digo, en un país que exporta alimentos y que obviamente tiene un precio de referencia en dólares muy elevado, ¿no? Digo, la verdad que no resulta comprensible. Sí, no resulta comprensible y resulta realmente indignante, porque por otro lado viene de la parte de un gobierno que, como hemos visto estos días, con un discurso de transparencia y de honestidad, ha salido a la luz que
que han hecho un fraude enorme, ¿no es cierto? Y han utilizado recursos que no se sabe bien de dónde son, pero millonadas, en una campaña electoral para hacerse del poder con promesas, digamos, de favorecer la educación pública, de favorecer la situación de los bonaerenses, y la realidad es que la gobernadora Vidal está actuando de manera contraria. ¿Usted se refiere a los aportantes truchos? A los aportantes truchos. Bueno, en principio, varios referentes de distintas municipalidades de la provincia de Buenos Aires han pedido a través de los consejos deliberantes informes. Así es, incluso hay que ver en qué deriva esto, ¿no? Por ejemplo, en Capital, mi compañera Mira Kremer ha denunciado, hay una empresa de seguridad, Murata, que ha recibido una licitación luego de haber aportado a la campaña de Cambiemos, es decir, que y figuraban como aportantes sus trabajadores rasos, digamos, no los gerentes ni los dueños, ¿no? Entonces hay que ver en qué deriva esta investigación que ha puesto a la luz este método fraudulento, pero hay que ver en qué deriva, profundizando esta investigación, de dónde vienen esos fondos, ¿no es cierto? ¿De qué? Hay una conexión, perdón, entre lo que es la política educativa. Recién hablábamos de la negociación paritaria, las medidas de fuerza que se han anunciado en el día de hoy. ¿Existe una conexión con respecto a lo que es la concepción económica de este gobierno? Mira, desde que asumió el gobierno, la educación pública viene en crisis hace tiempo, ¿no? O sea, eso hay que decirlo por un lado, particularmente en la provincia de Buenos Aires. No sé si recordás, pero en el año 2014 hubo un conflicto muy fuerte con el gobierno de Scioli, donde los docentes reclamaban el aumento del presupuesto educativo, es decir, que viene una crisis estructural. Pero desde que asumió el gobierno de Macri, que digamos, ha sacado las paritarias nacionales, ¿no es cierto? No ha aumentado los presupuestos educativos, pero por otro lado sigue financiando la educación privada. Es decir, que hay, por esa vía, hay un traspaso de la matrícula de la educación pública a la educación privada, debido a que en muchos barrios, al no haber escuelas o al no haber estar en condiciones esas escuelas públicas, muchas familias trabajadoras por esas escuelas privadas subvencionadas por el Estado, que tienen la posibilidad de cobrar una cuota baja, hacen el esfuerzo económico de poder mandar a sus hijos a una escuela cercana a su casa, ¿no? Entonces, toda esta política se ha desembocado en un ataque a la educación pública, y yo creo que el gobierno quiere profundizar este modelo, ¿no es cierto?, de dualización, es decir, de una escuela privada para hijos de familias, digamos, ricas o con cierto nivel económico, y para la mayoría de la población, que hoy sabemos que la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza o tienen salarios muy bajos, una escuela de baja calidad, ¿no es cierto?, pauperizada, degradada y con docentes mal pagos y que tengan que sobrecargarse de trabajo. Creo que ese es el modelo que quiere profundizar el gobierno. ¿Qué pasa con, mientras se lo consulto, estoy buscando los datos, qué pasa con lo que es la inflación? En el mes de junio 3,7%, y lo que ha sido la evolución de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, que son las que definen la línea de pobreza y la indigencia en nuestro país, porque los datos del INDEC están mostrando que en el mismo mes la canasta básica alimentaria, que es la primera, solamente los alimentos, treparon 4,9% en un solo mes, es decir, casi 5% treparon los alimentos sobre un 3,7% de la inflación en promedio. Digo, ¿cuál es la resultante de esto? Bueno, por eso cuando el gobierno dice que hoy escuchaba a algunos funcionarios del gobierno en relación a las paritarias docentes que decían que acompañaba la inflación, lo que hay que ver es justamente eso, es la canasta de alimentos, y es lo que las familias, digamos, obtienen con su poder adquisitivo el salario, que cada vez, además de que se ha incrementado en un 20%, el gasto de los salarios se destina a lo que es los servicios, ¿no es cierto? Sin contabilizar, por supuesto, servicios que ya son prácticamente esenciales para las familias, no están contadas, como es la televisión por cable o los servicios celulares, pero solo en lo que es viáticos y los servicios como el agua, la luz y el gas, las familias destinan un 20% de sus ingresos. Claro. Sumado a esto que estás hablando vos, de cómo ha subido la canasta básica, yo creo que si medimos, digamos, a fin de este mes, probablemente nos encontremos con la Argentina, supera el 30% de la pobreza, y obviamente si hablamos de las provincias del interior, en el conurbano es mucho más alto, ¿no es cierto? En el conurbano estamos hablando de casi el 70% de la niñez está bajo la línea de la pobreza, y significa que no accede a las necesidades básicas, que ni hablar, digamos, de una sana alimentación, sino de una salud de calidad, de una educación de calidad. O sea, esa es la situación que se está viviendo. Ahora, ¿eso tiene que ver con qué? ¿Con un compromiso que se ha tomado con el Fondo Monetario Internacional, o directamente tiene que ver con lo que es la administración desde el punto de vista de las políticas que se llevan a cabo?
Bueno, nosotros del Frente de Izquierda venimos planteando, digamos, cómo se profundiza esta política con el acuerdo con el Fondo Monetario. Es evidente que en todos estos 2 años del gobierno de Macri se ha profundizado, digamos, una estructura del país donde se ha aumentado la pobreza, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el compromiso es achicar el gasto fiscal y, por ende, digamos, favorecer a los sectores privados, las empresas, ¿no es cierto?, como ha sido la transferencia que ha habido estos 2 años, ya sin el acuerdo con el fondo, el gobierno ha transferido a los sectores empresariales un 2% del PBI, ni hablar de la fuga de capitales que hemos visto estos días, cómo se ha incrementado en 16.000 millones de dólares en estos 2 últimos meses, ¿no es cierto? Entonces, esa política, por supuesto, que se va a profundizar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en términos, digamos, de ajuste fiscal, significa achicar la salud, achicar la educación y, como vimos estos días, también envalentonamiento de los sectores privados para despedir, ¿no es cierto? No solo el conflicto emblemático de Telam, sino hemos visto que hay despidos en la industria gaseosa de Coca-Cola, hemos visto una industria ligada a la agroindustria como es Bunge, que ha cerrado sus puertas y ha suspendido a 300 trabajadores, arguyendo crisis cuando vienen ganando millones de pesos desde el año pasado. Es decir, que todo este plan, digamos, este acuerdo con el FMI envalentona esos sectores para avanzar contra los sectores trabajadores. ¿Qué pasa con lo que son las próximas elecciones? Esta semana la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anticipó que el presidente va a ser de la partida, es decir, ratificó lo que es la candidatura por parte del oficialismo. ¿Puede haber un armado de la oposición y en ese contexto cómo juega la izquierda junto con el peronismo? Mira, yo creo que lamentablemente todos los sectores políticos han definido ser por la campaña electoral, pero que la mayoría del pueblo trabajador está pensando cómo viene su destino, digamos, y pensando cómo llegar a fin de mes. Desde ese punto de vista creo que falta mucho para las elecciones. Sin embargo, el gobierno ha tenido una caída de su imagen muy alta, por lo tanto no está garantizado que el gobierno tenga una reelección. Y desde el punto de vista de la oposición, por supuesto que nosotros estamos tratando de fortalecer la pelea de esos sectores trabajadores, porque creemos que no hay que llegar al 2019 con un acuerdo con el FMI, hay que desconocer el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, no hay que pagar la deuda externa, y para eso hace falta que los trabajadores fortalezcamos esa fuerza en las calles, con todo aquel sector de oposición que lo quiera hacer. Ya lo demostramos las mujeres. Las mujeres ganamos las calles y logramos abrir el debate del aborto e imponer que se discuta este derecho tan relegado durante tantos años. Entonces, en ese sentido, el Frente de Izquierda apostamos a que los trabajadores hagan, terminen su experiencia, digamos. Para eso hace falta recuperar los sindicatos, porque hay que decir también que todos los sectores de la dirigencia sindical, la mayoría peronista, vienen dándole tregua en un sentido al gobierno al no convocar planes de lucha para frenar todo este saqueo que está preparando el acuerdo del FMI con el gobierno, ¿no? El próximo martes es el último día donde se van a hacer ponencias para que el día miércoles, bueno, en el plenario de comisiones se discuta, en principio, un dictamen para este proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. Digo, ¿cuál es la expectativa? Bueno, como hemos visto en el día de ayer, digamos, con exposiciones brutales, como fue la de Avelino, diciendo mentiras, ¿no es cierto?, y con exposiciones que realmente son agraviantes. Esto expresa un envalentonamiento de los sectores eclesiásticos, ¿no es cierto?, que después de la media sanción en diputados y de cara a la posibilidad de que salga realmente en senadores el proyecto, se han puesto en una cruzada, no solo en el Congreso con las exposiciones, sino que están organizando también movilizaciones, pero creo que esto responde a que cada vez es mayor la adhesión en la sociedad y que se ha entendido socialmente que el derecho al aborto es una necesidad y que tiene que aprobarse. Faltan, como vos decías, algunos días. Hay algunos senadores que están planteando modificaciones al proyecto, es decir, que a diferencia, digamos, de cómo salió de diputados, habría alguna posibilidad de que haya senadores que planteen modificaciones, y esto significa que el proyecto, si eso efectivamente es así, tenga que volver a diputados. Nosotros, acompañando el Movimiento de Mujeres, estamos apostando a que no sea así, a que efectivamente conquistemos el derecho en el Senado el 8 de agosto, que se vote efectivamente, y para eso es muy importante la movilización en las calles. Se está preparando una gran movilización para el 8 de agosto, yo creo que va a duplicar lo que fue aquel 13 de junio histórico, y que desde ese punto de vista, esa fuerza de las mujeres, la Iglesia puede movilizarse, puede llevar a sus mejores o peores expositores, pero creo que es imparable y que no hay vuelta atrás con eso, ¿no? Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros.